En los videos pasados vimos cómo se podía trabajar la ecuación de Schrödinger mediante una perspectiva, digamos, de funciones, ¿no? Derivando, integrando, ¿viste? A la hora de aplicar cálculo. Algo que cualquier alumno de primero de cualquier universidad ya lo podría resolver. Pero el problema es que esta ecuación que vemos acá es ligeramente complicada de resolver o visualmente fea. Entonces, nos vamos a basar en la pensamiento de operadores para poder facilitar este tipo de expresiones y a la hora de ser trabajadas poder darle una parte más formal a lo que es la mecánica cuántica y no trabajar siempre con toda esta expresión fea que la que tenemos acá adelante. Entonces, arranquemos pensando qué es un operador. Un operador es una cosa que transforma una función en otra. Básicamente es, fíjate, el operador D se llama operador derivada. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro a cualquier función y obtengo su derivada al aplicar el operador. Entonces, siendo la función f, aplicándole el operador, obtengo el valor 2, porque es la derivada. Entonces, pensemos en esa cosa, que todo esto que nosotros tenemos acá podría ser visto como un operador. Toda esa sección que está ahí podría ser visto como un operador, porque ¿qué estamos haciendo? Derivando dos veces la ecuación de Schrödinger y sumándole una función de energía potencial. A ese operador le vamos a denominar H para darle un nombre. Después vamos a ver por qué. ¿Bien? Y viendo que el operador D que aplicamos previamente es un operador derivada. Olvidándonos un poquito de eso, vamos a ver algunas propiedades de los operadores para poder repasar un poquito y ver algunas cosas que vamos a poder trabajar más adelante. Bien. Por ejemplo, los operadores, la suma de los operadores aplicados a una función da la suma de la función aplicada a ese operador. Bien, esto es distributiva con respecto a la función. Bien, esto de acá, bien, también siempre nos denota el orden, bien, que debemos hacer las cosas. ¿Qué quiere decir? No es conmutativa, o sea, siempre no es que aplicamos A por B es igual a B por A, y por lo tanto lo que aplicamos es algo que se llama conmutador, que es esta cosa de acá. Este paréntesis de acá, lo que se llama conmutador, que es lo que nos permite trabajar con algunas cositas puntuales. Es una propiedad más, ¿bien? Pero sí, por ejemplo, en este caso, la propiedad, o sea, los operadores son distributivos con respecto a la suma y resta de funciones, ¿bien? No a la multiplicación de operadores. Eso es lo curioso de la mecánica de los operadores. Y también aplicar un operador a una constante c es lo mismo que multiplicar esa constante c por la función y después aplicar el operador. Bien, esas son algunas propiedades que podemos manejar a la hora de trabajar con operadores. Bien, vamos a apartar un poco de lado y vamos a seguir trabajando con las expresiones. Bien, vimos el repaso del operador derivada, que al aplicarle una función obtenemos el operador derivada. Pero si vemos esta función, la e a la 2x, al derivarla, ¿qué obtenemos? Obtenemos el operador derivada, ¿bien? Multiplicado el resultado de multiplicar la función que estamos aplicando por 2. Entonces, acá dice, aplicar el operador sobre la función f resulta en multiplicar la misma por una constante. Eso es algo muy importante, es algo muy interesante porque nos da una relación, que hay algunos operadores que al aplicarse sobre alguna función nos dan esa misma función multiplicada a una constante. Y vamos a ver por qué es importante para la mecánica cuántica esto, ¿no? Pero primero nombrémosles a esa función, que es la que nosotros le aplicamos el operador, que da el resultado así, se llama función propia. Y al valor que obtenemos que multiplica la función de resultado se le llama valor propio. Entonces vemos que aplicar el operador sobre su función propia obtiene como resultado la misma función propia multiplicada el valor propio. Bien. Les dejo acá un ejercicio que es obtener la función y valores propios del operador derivada. Bien, eso se los dejo a ustedes porque nosotros vamos a seguir trabajando con la mecánica de operadores para la mecánica cuántica. Cualquier cosa, si no lo saben hacer, cuando lo haga, les subo un videito porque la idea es resolverlo. Bueno, ahora, ¿qué más? Ahora, apliquemos, ya visto lo visto, apliquemos esta propiedad a la mecánica cuántica. No olvidemos que estamos viendo mecánica cuántica aplicada a un curso de química cuántica. Es decir, bueno, muy lindo, Gena, me dijiste todos los operadores. Ahora veamos qué vamos a trabajar. Mira,
Visto lo visto anteriormente, podemos aplicar que la ecuación de Schrödinger se transforma en algo tan complicado como parecía en esto. H, que es todo lo que nosotros nombramos, la derivada segunda, bla, 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 más la función potencial, igual a la función por la energía. Si vemos esto, ¿qué es? Es lo mismo que trabajamos acá atrás. Tenemos una función propia, que es la función cuántica de onda, y nos da como resultado la misma función multiplicada un valor propio, que en este caso, ¿cuál es el valor propio? La energía del sistema. Entonces vemos algo muy interesante, que aplicar el H sobre la ecuación de Schrödinger es una ecuación de función propia a valor propio, que nos debería dar como resultado la energía del sistema. Vamos a tratar, para que se entienda esto y no quede muy sobre el aire, de aplicar el operador, no H, el operador P, que es cantidad de movimiento, a la función de Schrödinger, a la ecuación de Schrödinger. A eso lo vamos a llamar T. Bien, el operador P lo vamos a llamar dividido 2M, lo vamos a llamar T, que sería el operador energía cinética. P cuadrado sobre 2M es la energía cinética de un sistema. Bien. Ahora, ¿qué nos termina quedando acá? Como la energía, todo eso, la derivada segunda, bla, 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 lo podemos relacionar la primer parte, que es la energía cinética de la partícula, nos termina quedando que H es igual a T, que es la parte de arriba, más B. Entonces el operador H lo llamamos hamiltoniano, que a eso se le suele llamar el operador energía de un sistema. A eso se le llama hamiltoniano, que es el operador de las energías en este caso. Es la energía cinética más la energía potencial del sistema aplicada a cualquier cosa, nos debería dar la energía justamente. Si hacemos un análogo con física 1, materias de física, vemos que el operador de energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Muy similar a lo que venimos trabajando acá. Bueno, ahora vamos a empezar a aplicarlo. La ecuación de Schrödinger es esta que vemos acá, bien, la dependiente del tiempo. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es si al aplicar esta ecuación sobre algún operador dado, nos da una función dada. Bien, esta es la función Schrödinger independiente del tiempo, que tiene todo este desglose, que lo hemos trabajado anteriormente. Ahora, aplicar el operador Px, que es el operador cantidad de movimiento, ¿nos da un resultado válido? O sea, ¿podemos medir la cantidad de movimiento en la ecuación de Schrödinger? Bueno, a ver, P es un operador, que es el operador h barra sobre i y por la derivada con respecto a x. Pongo solamente con respecto a x porque trabajamos en una única dimensión para no hacer tanto quilombo. Podríamos derivar en las 3 dimensiones, pero vamos a trabajar solo en px. Ahora, ¿qué quiere decir que tenga un valor definido? Quiere decir esto, que yo al aplicarle el operador px a la función de Schrödinger, me tendría que dar un valor constante de energía multiplicado la función. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decir, bueno, a ver, px, que es el operador, multiplicado la función de onda es igual a h barra sobre i por la derivada con respecto a x de todo eso. Debo recordar que si no entienden dónde sale la expresión del seno, vuelvan al video anterior o al anterior a ese, que ya repasamos cómo hallar la ecuación de Schrödinger, cómo calcularla. Bien, estamos aplicando la ecuación de Schrödinger. Ahora, ¿esto es una ecuación de función propia, valor propio? Bueno, vamos a obtenerlo, vamos a ver qué sale. Vamos a derivar esa función de ahí. Al derivarla, nos termina quedando h barra sobre i, toda esa porción del seno queda fuera, y nos termina quedando toda esa constante de ahí multiplicado coseno de pa. Ahora, esto de acá es una constante. Podríamos pensarlo como que es el valor propio. Perfecto, pero miren el otro lado. Eso no es igual a la función de onda. No es la función de onda. La función de onda tiene el seno. Entonces, aplicar el operador P sobre la función de onda de un sistema no nos da la función de onda multiplicada una constante. Nos da una constante multiplicada otra función, que podría pasar. Eso quiere decir que Px no es una función propia. Y como tal, esto cómo se entiende a un nivel físico
o experimental. Que yo no se puede medir la cantidad de movimiento de un sistema mecanocuántico. Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. La función de onda y esta aplicación de operadores está relacionada a lo que es medir un parámetro. Quiere decir que la cantidad de movimiento, al aplicarla sobre un sistema mecanocuántico, no nos va a dar un valor. No nos va a dar un valor propio, un valor de energía, un valor K. Entonces, no se puede aplicar. Anteriormente ya comprobamos que el hamiltoniano aplicado a la función de Schrödinger nos da un sistema que es la energía. ¿Bien? Pero esto no. Esta sección no. La cantidad de movimiento no. Pero siguiendo la lógica anterior, que la mecánica cuántica tiene como un entendimiento a veces elevado al cuadrado, si se acuerdan en los primeros videos que vimos, que es la interpretación física la tiene W al cuadrado, que es la probabilidad, vamos a seguir con esa rama. Es decir, che, ¿y Px al cuadrado tienes una función propia? Bueno, vamos a analizarlo. Tomando el mismo operador, ¿bien? El operador Px al cuadrado lo único que le cambia es hacer la derivada segunda, básicamente. Y h barra e i elevadas al cuadrado. Es lo único que cambia. Si se fijan, acá desapareció i, que no lo puse, pero porque i al cuadrado es 1, así que desaparece, por eso, nada más. Si hay algunos pasos que no entienden, revísenlo. La idea es que ustedes lo vayan haciendo en tanto y en cuanto yo voy hablando también, para que no se pierdan, porque esto es una cosa más complicada. A partir de acá se empiezan a complicar las cosas. Bien, entonces, ¿qué nos termina quedando? Bueno, a ver, nos termina quedando todo esto. Bien. A ver, ¿qué pasa? Analicemos ahora lo mismo que hicimos anteriormente. Eso es una constante K. Perfecto. Tenemos como el valor propio. Y lo de al lado es la función de Schrödinger. Y si la comparamos término a término, obtenemos que es la función de Schrödinger. Entonces, P cuadrado es un valor válido, un valor propio, una función propia válida para la ecuación de Schrödinger. O sea que el valor P cuadrado sí es medible y obtiene ese valor. O sea, P cuadrado es igual a una K, que es todo eso, por la función de Schrödinger. Y uno me podría decir, o sea, podríamos pensar, che, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué no puedo medir P y sí puedo medir P cuadrado? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer en estas cosas. ¿Por qué P es medible y P cuadrado no? Si es únicamente elevar 1 al cuadrado. Bueno, pero recuerden que la operación al cuadrado no es tan directa, porque si nosotros hacemos la raíz de 4, obtenemos el valor 2 en la calculadora, pero pasar una raíz del otro lado nos da como resultado un más menos. Ojo ahí, ¿ven? Da un más menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de Px técnicamente no es medible. ¿Por qué? Porque no hay precisión en el valor de Px. Se encuentra en un intervalo de más menos raíz de k con la función. O sea que sigue siendo consistente con lo anterior. Px no tiene un valor definido. Está entre más k, raíz de k, y menos raíz de k. ¿Qué es todo eso? Bien, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que a veces uno no lo comprende o dice, che, ¿y P? ¿Por qué si puedo medir P y Px no? Si es lo mismo. No es tan así. Porque Px ahora se va a encontrar en más menos raíz de k, que es toda esa constante, debido al pasaje de la raíz cuadrada del otro lado. Bien, no nos olvidemos algunas propiedades matemáticas que usualmente uno, cuando trabaja con muchas cosas de cálculo, las obvia. Bien, bueno, y eso nos quedaría. Eso sería todo por hoy, gente. Espero que se haya entendido el concepto de operador, cómo es aplicable a un sistema mecanocuántico. Les dejo de tarea lo de buscar el valor propio. ¿Cuál es el valor propio del operador derivada? A ver si con todo esto que se realizó se entiende. Y cualquier cosa que no se entienda, me lo dejan en los comentarios y lo resolvemos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, dejen un like. Que no me sirve un montón para seguir creciendo. Gracias por todo el apoyo que se estoy teniendo. Poco a poco el canal va creciendo mucho y estoy muy contento. Porque la idea es que llegar con la educación a todo el país.
¡Mua! Les dejo un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo video de química cuántica o lo que se me pinte subir. Bye bye.